Ahí estamos. Bueno, como les había comentado, todo esto tiene que ver con, como vimos antes, habíamos visto toda la parte de lo que es alambres y barras. Ahora lo que vamos a ver va a ser todos los procesos que tienen que ver con fabricación con productos chapas, digamos, básicamente, ¿sí? Con productos planos. Lo que son los cisallados, los plegados o doblados, troquelados, ¿sí? Y embutidos, ¿sí? Piezas de embutido profundo. Luego en la práctica lo vamos a ver, digamos, más en detalle. ¿Sí? Fíjense esta pieza. Déjenme que corro. Ahí está. Fíjense esta pieza. Es una pieza plegada, ¿sí? De chapa, con una serie de agujeros. Ahí tengo las medidas finales, ¿sí? Que tiene que obtener, o sea, 900 de ancho, 1220 de largo, ¿sí? El entrecentros de esas perforaciones que yo voy a tener sobre una de sus alas van a ser 840 milímetros y 64 milímetros cada una de las alas, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes que yo voy a fabricar esa pieza? ¿Cómo la fabricaría? A ver, propongan de qué manera la podría fabricar esa pieza. Primero haciendo el perforado y después haciendo los pliegos. Correcto, correcto. ¿Te dedicas a esto? No, pero a veces tengo que mandar a fabricar algunas. Ah, ok. Bien, bien. Sí, es correcto. Primero hago el perforado, digamos, sobre la pieza plana y luego voy a hacer los plegados, ¿sí? Ahora bien, voy a tener que tener en cuenta varios factores, o sea, a qué distancia voy a tener que perforar como para que después del plegado, ¿sí? Yo obtenga ese 840 entre los centros de los agujeros. Bueno, todo esto, esperen un cachito, ahí está. Lo voy a obtener, digamos, mediante algunos cálculos que en la parte práctica lo vamos a ver, ¿sí? Que tienen que ver con la posición del eje neutro, ¿sí? Con algunos coeficientes que van a salir, digamos, de la parte empírica, coeficientes tabulados, donde en función del espesor de la chapa que yo voy a plegar, ¿sí? Voy a tener que ir corrigiendo esas medidas, porque las deformaciones no son todo lo parejas que a nosotros nos gustaría que sea. Fíjense, por ejemplo, si yo tuviese que calcular cuánto calcularían en esa imagen, si yo no tengo en cuenta esas deformaciones que yo les adelanté, cuánto sería el entrecentros de ese desarrollo, ¿sí? Yo tengo 100 milímetros por un lado, ¿sí? Más la mitad de 64, o sea, son 132, ¿sí? Más los 840, ¿sí? ¿Me siguen? Si yo despliego esa imagen que estoy viendo ahí, ¿cuánto sería el entrecentro de esos agujeros desplegado? Si yo lo calculo sin tener en cuenta lo que le acabo de mencionar. Sería mayor. Pero Mil ¿cuánto ciento valdría sesenta y cuatro sería. Y yo tendría, por un lado tengo los 900, ¿sí? 900 milímetros. Luego se me van a sumar 100 de cada lado, o sea que yo ya tengo ahí 1100, ¿sí? Y luego 32 milímetros más de cada lado, que es la mitad de 64, ¿o no? Tendría los 1164. Bueno, si yo perforo la chapa 1164 y luego la pliego, no voy a obtener esos 840. Fíjense que tengo que ir a 1146 y no a 1164 para plegarlo, porque lo que no tuve en cuenta antes fue el espesor y las deformaciones que yo voy a obtener en la chapa. Obviamente, hoy en día existen software de diseño donde yo diseño mi pieza final y el software directamente me corrige y me hace el desarrollo de esa chapa. O sea, yo diseño mi pieza en función de lo que necesito y luego le pido que haga el desarrollo plano. Entonces, en función del espesor que yo le di, de los pliegues que yo le di, de los ángulos en los que lo voy a pregar, el software calcula automáticamente cuáles son las medidas finales de esa pieza plana, de esa pieza plana, perdón, lo que se llama desarrollo plano de la pieza que yo voy a hacer en chapa. La mando a cortar, la perforo y cuando la termino de plegar obtengo las medidas finales. Pero difieren bastante de lo que puedo llegar a calcular, ¿sí? Mirando simplemente la pieza final. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí, ¿Sí? sí. Bien.
Eso en cuanto al plegado, ¿sí? Todo lo que es punzonado previo al plegado. Lo que es el cizallado, ¿sí? Eh, Básicamente, el cizallado lo que es el corte de una chapa, ¿sí? No hay arranque de viruta. Lo que voy a generar mediante una herramienta es el aumento, digamos, más allá de la resistencia del material, de las tensiones tangenciales, ¿sí? Em, Entre dos cuchillas, ¿sí? Entre dos elementos que van a ser las cuchillas, y lo que voy a lograr es separar esos materiales, digamos, por efecto de las tensiones de corte. Básicamente esto es un corte en el sentido más riguroso de la palabra. Justamente aumento las tensiones de corte más allá de la resistencia del material y lo termino por cortar. ¿Sí? Consiste en una cuchilla superior que va a descender sobre el material que yo quiero cortar, sobre la lámina de metal que quiero cortar. Va a haber una cuchilla inferior o fija, sí, que puede ser también matriz, sí, puede ser la matriz, la parte fija, ¿sí? Comienza a ejercer una fuerza sobre ese elemento o va a comenzar a deformarla. Cuando la tensión, esa cortante, aumenta más allá de la resistencia, se produce la falla del material, la fractura, rompe bruscamente y termino separando esas dos piezas mediante el proceso de cizallado. Básicamente como corto una tijera y no como corto un alicate. ¿Sí? Esa sería la definición más, más clara y más sencilla que se me ocurre en este momento. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso? Más o menos lo que le comenté. ¿Sí? Viene una cuchilla superior, una cuchilla inferior, o dado, como está llamando ahí, o matriz. ¿Sí? El material que está en gris es lo que yo quiero cortar y separar, ¿sí? Que es este. ¿Sí? Comienza a ejercer una fuerza, empieza una deformación plástica, ¿sí? A partir de la acción, digamos, de esta fuerza, de la acción y la velocidad, por supuesto, de esa cuchilla superior. ¿Sí? Comienza a penetrar el material hasta que se produce la fractura, ¿sí? Se reduce tanto, digamos, la sección resistente hasta que esa tensión supera, digamos, el límite máximo y se produce la fractura. Y ahí es donde yo separo ese material. Lo que estoy haciendo es inducir una fractura exactamente en el lugar donde necesito que ocurra, ¿sí? Obviamente voy a tener que tener varios recaudos, ¿sí? Sobre todo la luz, ¿sí? Esta luz entre las cuchillas no es cero. Si fuese cero sería imposible realizar ese corte, ¿sí? Eh, en cuanto a los ángulos de cuchillas, los más comunes pueden ser 6 grados, ¿sí? En cuanto digamos, al destalonado horizontal, el ángulo de filo propiamente dicho de la cuchilla puede estar alrededor de los 80, un poquito más, 80, 85 puede llegar a ocurrir, digamos, en las cuchillas más negativas. Este es un corte bastante positivo. El concepto de positivo y negativo es exactamente el mismo que el que habíamos visto en las herramientas de corte, ¿sí? Y un ángulo de desprendimiento de 4 grados. Ese ángulo puede o no llegar a ser 0 grados en algunos casos, ¿sí? Pero estos son los más comunes, los más utilizados. Eh, Pueden ser de cuchillas paralelas, de cuchillas oblicuas, pueden ser cuchillas rotativas, ¿sí? Los casos más comunes son las guillotinas para el corte de chapa, que por lo general son cuchillas oblicuas, donde el corte es progresivo, ahora lo vamos a ver en detalle. Cuchillas paralelas se utilizan bastante en lo que son la matricería, o sea, donde los cortes no son en línea recta, donde yo no quiero separar una chapa, digamos, con un solo corte, sino que voy a cortar una forma geométrica determinada, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo quiero punzonar una circunferencia, ¿sí? Un agujero circular, en una chapa, las cuchillas, o sea, los cortes terminan siendo paralelos, ¿sí? Cuando yo voy a hacer en una guillotina o en el cizallado de chapas, son por lo general cuchillas oblicuas. Y también se utiliza muchísimo el tema de la cuchilla rotativa. Esto lo vemos claramente cuando vemos las guillotinas esas para cortar papel. No sé si las vieron alguna vez, que algunas tienen una cuchilla, digamos, progresiva, que tiene un filo, digamos, o curvo o directamente es oblicuo, donde yo con la mano bajo una palanca y baja la cuchilla, ¿sí? O directamente es un carrito con una rueda, ¿sí?
que gira y va cortando, digamos, esa hoja de papel. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Ese sería el ejemplo de una cuchilla rotativa. Esto se utiliza muchísimo en la industria de chapa y bobinado de chapas, cuando yo tengo que hacer lo que se llama slitting de chapas o las máquinas slitter, donde yo una chapa de un determinado ancho, yo tengo que sacar muchos flejes más finos, ¿sí? Las cuchillas rotativas son las más comunes, ¿sí? Lo que estamos viendo ahí en la animación es una cuchilla oblicua. ¿Ven cómo el corte es progresivo? La cuchilla está oblicua respecto de la cuchilla fija, ¿sí? No baja toda pareja, sino que el corte va siendo progresivo, justamente para disminuir esa sección que yo voy cortando y el esfuerzo es mucho más pequeño. Si la cuchilla fuese plana, la sección que yo tengo la sección resistente que yo voy a tener va a ser todo el espesor de la cuchilla, perdón, de la chapa, como estamos viendo en este caso. Y en el caso de que la cuchilla sea oblicua, ¿sí? Donde yo tengo, digamos, este ángulo, vamos a llamarle, no sé, alfa, como está abajo, ¿sí? El corte se va produciendo de manera progresiva, o sea, a medida que va penetrando la cuchilla en la chapa, el corte se hace de manera progresiva. Fíjense cómo disminuye la sección resistente cuando yo tengo el mismo corte con una cuchilla plana o el mismo corte con una cuchilla oblicua, ¿sí? La fuerza que yo tengo que hacer para cortar ese material es muchísimo menor, ¿sí? ¿Se entiende este concepto, no? Sí. Sí, ¿Sí? Sí, profe. Bien, perfecto. Seguimos. Ejemplos de cizallas industriales, ¿sí? Manuales, ¿sí? Más de taller, más grandes, más pequeñas. Básicamente es la misma máquina. Tengo una bancada donde voy a apoyar la chapa, ¿sí? Fíjense que en este caso son estos tres brazos, en este caso son estos de acá, ¿sí? Esta es una máquina mucho más pequeña, manual, donde yo tengo un pedal que si yo piso, digamos, sobre esa palanca que está solidaria a la máquina, lo que voy a hacer va a bajar la cuchilla que se nota claramente que es una cuchilla oblicua. No sé si la ven ahí, esa es una cizalla, una guillotina, digamos, manual, mucho más pequeña. Las de arriba son eh, de un porte bastante más interesante, ya son eléctricas, ¿sí? La de la derecha es CNC, fíjense que tiene un control, digamos, van con control numérico, donde yo tengo muchos cortes progresivos en distintas posiciones. La máquina tiene un posicionador donde me va llevando la chapa a los espesores o a los anchos que yo quiero cortar. Y lo que estamos viendo abajo a la derecha es una guillotina manual, donde yo, mediante el uso de una palanca, corto, ¿sí? Lo que están viendo acá. Corto una chapa, digamos, a un determinado espesor, no un determinado espesor, un determinado ancho, una determinada medida, en función de mis necesidades. Un proceso, como les dije, bastante sencillo, claro de ver, no hay demasiado misterio. Distintos tipos de cuchillas, ¿sí? Cortes longitudinales, transversales, ¿sí? Fíjense, en el medio tengo todos los cortes tipo sliter, ¿sí? Todo lo que son la utilización de este tipo de cuchillas y este tipo de principio de corte, ¿sí? Estos son la que le comentaba de las cuchillas rotativas. Básicamente es el mismo proceso, ¿sí? Donde yo tengo dos filos con sus ángulos, ¿sí? Pero bueno, en este caso las cuchillas no son rectas, sino que son circulares. Van girando una respecto de la otra, ¿sí? Y con el avance de la chapa se van separando. O sea, el efecto de guillotinado o el efecto de corte se hace en esta zona de la misma manera que lo hacen las cuchillas oblicuas, por ejemplo. Pasa que en este caso son cuchillas circulares que van girando. Acá tengo varias opciones en función, por supuesto, del porte y los espesores que yo quiero cortar. Muchas de las operaciones lo que hago, las cuchillas no son motorizadas, ¿sí? Estas cuchillas no son motorizadas y yo lo que hago, fuerzo la chapa a pasar entre ellas y se va produciendo el corte a medida que yo voy traccionando, por ejemplo, de esta sección y de esta sección, ¿sí? Y a medida que yo voy pasando, las cuchillas van girando
por efecto del rozamiento van girando y van produciendo el corte, o puedo tener los ejes motorizados. En las máquinas Sliter, que se llaman, que son para corte de chapa, de mucho porte, estamos hablando que podemos cortar chapa de media pulgada tranquilamente. ¿Sí? Una máquina de porte medio puede cortar bobinas de chapa en bobinas más finas tranquilamente de media pulgada. ¿Sí? Estamos hablando de 12 milímetros o más en algunos casos. Si ya las cuchillas son motorizadas. ¿Sí? Donde van girando, digamos, con una determinada potencia. Típico aspecto de un sliter, lo están viendo ahí arriba, ¿sí? Fíjense, esto parece ser chapa fina, o sea, chapa decapada, lo que se llama chapa blanca, ¿sí? Ahí tengo la chapa antes del corte, la chapa cortada, ¿sí? Y las cuchillas rotativas. Un eje con múltiples cuchillas rotativas. Entonces yo lo que hago, corto un montón de flejes al mismo tiempo y los voy bobinando por separado, como estamos viendo en este ejemplo, ¿sí? Donde yo tengo la bobina de chapa, donde tengo lo que se llama planchadora o leveler, ¿sí? Los árboles del sliter, propiamente dicho, que son estos que vemos acá. ¿Sí? Ahí es donde se produce el corte. Esas son las cuchillas circulares. Produzco el corte. ¿Sí? En el medio lo colocan el looper. ¿Sí? Eso, digamos, sin complicar las cosas. Lo que se hace es para tener un corte continuo. ¿Sí? Donde, porque en esta configuración, si yo no tuviese el looper, lo que pasaría, yo paso toda una bobina de chapa. Esperen que voy a borrar el garabato este. Yo paso toda esta bobina, genero pequeñas bobinas, o sea, mismo largo, distintos anchos, ¿sí? Después del corte. Pero ¿qué pasa? Yo a veces necesito que esa bobina sea más larga. Entonces, ¿cómo hago? Cuando se está por terminar esta bobina, cuando se está por terminar esta bobina, vengo con una nueva bobina, con una nueva chapa, la sueldo, ¿sí? Y sigo cortando como una bobina continua. Entonces, de un lado yo tengo una bobina y del otro lado puedo tener bobinas dobles o triples, o sea, con el triple de largo o con 4 veces el largo, ¿sí? Sigo bobinando. Obtengo bobinas más chicas, pero de mucho mayor largo. No sé si se entendió lo que les quise decir. ¿Podría repetir? Yo tengo una bobina de chapa, ¿sí? Yo salgo del laminado, un laminado en caliente, tengo una bobina de lo que llama chapa negra, que eso lo tendrían que haber, lo deben haber visto seguramente en los camiones o en los trenes que llevan esas bobinas gigantes de chapa. ¿Sí? Esa chapa tiene un determinado largo y un determinado peso. ¿Sí? Tengo no sé, 400, 500 metros de chapa, póngale, o 100 metros de chapa. ¿Sí? Con 18 toneladas o 15 toneladas. Ahora bien, yo la voy a dividir, pónganle en cuatro. Y si yo tengo, no sé, 20 toneladas, la divido en 4, voy a obtener 5 subbobinas, perdón, 4 subbobinas de 5 toneladas cada una, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo quiero bobinas de este ancho, pero también las quiero de 20 toneladas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar 4 bobinas de estas. Ahora, ¿cómo hago para que acá obtener cortes continuos? Entonces, detengo, ¿sí? La máquina. Vengo con una nueva chapa, esta chapa se terminó, vengo con una nueva chapa, sueldo una nueva bobina y sigo el proceso, ¿sí? Con lo que voy a obtener 4 bobinas de 4 veces el largo, por ejemplo. Si yo sueldo 4 bobinas seguidas. Profe, pero el looper es el que se va a encargar de eso. No, 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 justamente ahí va. El looper de lo que se va a encargar es de acumular material en el medio. ¿Ven que acá tiene una curva? ¿Sí? Loop es vuelta, es bobina, es este. Un loop es una cosa así. Esto puede ser un loop, ¿sí? O esto. Entonces, lo que va a hacer el looper es un equipo, acá está mucho más simplificado. Lo que va a hacer el looper es hacer una gran vuelta de chapa de esta manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a bobinar de manera continua. Cuando yo pare para cambiar esta bobina y colocar una nueva, ¿sí? Para soldarla, yo voy a tener que detener la máquina, ¿sí? En lo que tardo en soldar esa bobina, se consume toda la chapa que yo tenga en el looper.
¿sí? Antes de que se termine el looper, yo ya tengo que tener la nueva bobina soldada. ¿Se entiende? Entonces yo puedo obtener cortes continuos muchísimo más largos que la bobina original. ¿Se entendió? Sí. Está muy simplificado el dibujo. El looper, por lo general, tiene un eje acá. Este eje va, no sé, moviéndose, en este caso lo voy a dibujar para abajo, ¿sí? Y lo que va a pasar, perdón, que esta chapa lo que va a hacer, por ejemplo, puede ir para arriba, para abajo, perdón, puede ir para arriba, y luego hacer esto y volver a entrar en la máquina, ¿sí? Donde yo tengo una rueda acá y donde tengo una rueda acá. Esas ruedas se desplazan para abajo y para arriba, ¿sí? Cuando yo tengo bobina, cargo lo que se llama cargar el looper. ¿Qué quiere decir? Me voy a las posiciones extremas. O sea, no sé, ponele, tengo 40 metros de chapa acumuladas entre esta posición y esta posición. Entonces, cuando yo detengo esta parte, porque tengo que soldar una nueva bobina, tengo que empalmar una nueva bobina cuando se termine esa que estoy bobinando, ¿sí? Esta parte no se va a detener. ¿Y cómo hago para que no se detenga eso? Bueno, justamente consumo el material que tengo metido en el looper. Descargo el looper, ¿sí? Esos juegos, esas poleas que nosotros estamos viendo ahí se van a ir acercando hacia el centro, por ejemplo, y voy a descargar el looper. Eso puede ser vertical, puede ser horizontal, puede ser una rueda gigante, pueden ser dos ruedas chiquitas. Hay mil formas de looper. Algunos looper, digamos, sube la chapa así, va hasta una punta de la línea, vuelve la chapa y entra por acá. Entonces yo tengo una rueda acá, una rueda acá, una rueda acá y otra rueda acá. Y la quinta rueda la tengo acá. Y esta rueda se desplaza por guías, de esta manera. Entonces lo que yo tengo acumulado en la línea son un montón de metros de chapa que a mí lo que me permiten hacer es que cuando yo detengo esta parte, empiezo a desplazar esta rueda hacia aquel lado. Y sigo consumiendo la chapa que yo tengo enhebrada en el looper. Entonces, conclusión, esta rueda nunca deja de girar, a pesar de que yo tengo esta bobina detenida. ¿Se entendió? Eso es un loop. Sí, sí, Eso es muy utilizado en la industria de la chapa y de bobinados, está en casi todos lados. Lo van a ver. ¿Sí? A eso se refiere con looper, una pequeña explicación de qué es ese equipo. Está muy simplificado el dibujo, ¿sí? Muy simplificado. Pero lo que se hace en la industria de la chapa justamente es eso, porque cuando yo divido con una sliter, lo que obtengo son un montón de bobinas mucho más chicas. Entonces, como yo puedo manejar, no sé, pónganle 15 toneladas, no puedo arrancar de una bobina de 15 toneladas, dividirla en cuatro y terminar con cuatro bobinas de 3 toneladas, ¿sí? Sería antieconómico. Entonces, lo que quiero generar son bobinas de chapa muchísimo más angostas, pero de mucho mayor diámetro. ¿Se entiende? ¿Cuánto pesa una bobina de 100 metros de esta chapa y cuánto pesa 100 metros de este fleje? ¿Me explico? Sí. Entonces yo hago flejes mucho más largos con ese ancho. No me queda otra que ir empalmando las bobinas grandes a medida que las voy cortando. Bueno, para no detener esa línea se utiliza ese equipo que se llama looper. Nada más que una pequeña explicación de qué es ese nombre raro que aparece ahí en ese equipo. Es simplemente un acumulador donde yo dejo chapa, entre comillas, guardada a medida que me la va pidiendo, digamos, el bobinador, no el debobinador, o sea, el bobinador sería este y el debobinador sería este. El debobinador, yo cada vez que se me termina esa bobina de chapa, tengo que parar y soldar la siguiente, ¿sí? Dejo la cola de la bobina que pasó y lo sueldo a la punta de la bobina que viene atrás. Eso me lleva un tiempo y tengo que tener la línea detenida. Justamente para no detener toda la línea, tengo un montón de chapa acumulada en el medio que me permite seguir trabajando y poder, digamos, trabajar en continuo mientras yo detengo el debobinador para soldar la siguiente chapa. Entonces saco lo que se llaman flejes dobles, triples, cuádruples. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Bien.
Bien, bueno, cizallado de bobinas, básicamente lo que les comentaba, ¿sí? Fíjense acá que tengo ya directamente una máquina, lo que llaman máquinas Sliter, eh, em, ya un poco más, en formatos más reales, ¿sí? Cargo una bobina por un lado, tengo el famoso looper acá, ¿sí? El árbol de la Sliter propiamente dicho, y ya acá cargo flejes, ¿sí? En este caso lo tengo al revés. Fíjense que cargo la bobina por acá, hago el corte acá, que es el slitter propiamente dicho, tengo el looper, y acá lo que voy haciendo, voy acumulando, digamos, en este caso no, pero puedo acumular bobinas, digamos, de menor espesor. Lo que está haciendo esto, acá tengo una guillotina y fíjense que saco planchas. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí. Bien, seguimos. Bueno, algunos datos, ¿sí? Lo que es resistencia a la cortadura, es a la tensión que yo tengo que superar en kilogramos por milímetro cuadrado, ¿sí? Los milímetros cuadrados de sección que voy a tener, ¿no? Eso voy a tener que tener en cuenta si las cuchillas son planas, si las cuchillas son paralelas, si son oblicuas, si son rotativas, ¿sí? Esos más o menos los datos, digamos, a grandes rasgos que voy a considerar al momento de calcular potencias, por ejemplo, de este tipo de equipos. ¿Sí? Ahora bien, pasemos a lo que es plegado. Ya la chapa la laminé, le hice un decapado, la laminé en frío, la bobiné, la debobiné, la pasé por un sliter, la corté al ancho que yo quería, o la dejo en bobinas o la corto en placas, ¿sí? Cizallando, tanto con cuchillas rotativas como cuchillas oblicuas, y ahora empiezo a plegarla, la chapa esa, que es una operación de doblado, de plegado, justamente lo que estamos viendo acá, llevar mediante matrices, ¿sí? Y distintos dispositivos, como los que ustedes están viendo en estas animaciones, ¿sí? A una forma determinada, ap- aplicando, digamos, momentos flectores sobre esa chapa, deformándola plásticamente y haciendo que obtenga la forma determinada, ¿sí? En el diseño previo, de mi pieza, ¿sí? Por ejemplo, a la izquierda estamos viendo, arriba a la izquierda, acá estamos viendo un plegado simple donde yo tengo una prensa, ¿sí? Que sostiene el material en su lugar. Tengo una mesa basculante que lo que va a hacer, va a aplicar esa carga de flexión sobre la chapa y va a producir la deformación plástica y finalmente el plegado de la pieza roja. En el caso de la derecha, lo que tengo es una pieza, digamos que un pequeño fleje que yo lo voy a, digamos, mediante un golpe de balancín, lo voy a plegar en forma circular, ¿sí? Fíjense que ya es un poquito más complejo el dispositivo, ¿sí? Es una matriz articulada, ¿sí? Donde queda enhebrada sobre un mandril que le va a dar la forma interior, digamos, el diámetro interior, ¿sí? Luego desenhebro la pieza ya plegada y obtengo un pequeño trocito de un tubo, ¿sí? En el ejemplo de abajo, en este de acá, lo que obtengo es una pieza en forma omega, también con matrices flexibles. Fíjense que en este caso el que está articulado es el punzón, ¿sí? Y no la base de la matriz, ¿sí? Llega hasta unos planos inclinados, ceden esos punzones, sigue plegando y genero esa forma de la pieza que estoy buscando, ¿sí? Eso es lo que conocemos como doblado o plegado, ¿sí? Fíjense que en este caso es una plegadora manual también, donde yo tengo una prensa, donde tengo digamos, no me sale en este momento la palabra, donde una mesa móvil, ¿sí? Que yo voy a accionar manualmente, voy a subir hasta un determinado ángulo y voy a producir el plegado de esa pieza, ¿sí? Obviamente las piezas no se pueden mover, van a tener radios mínimos, yo no puedo plegar piezas con radios, digamos, con cantos vivos, ni radios cero, ni muchísimo menos, ¿sí? Hay ciertas reglas que yo tengo que cumplir. Cuando lo veamos en la parte práctica, eso va a quedar bien claro cuáles son las reglas, digamos, generales del plegado, ¿sí? Va en función del espesor, el radio interior, ¿sí? Es un mínimo de tanto, que va en función del espesor y de las herramientas que yo voy a usar, de los ángulos que voy a plegar, etc.
¿sí? Plegados súper sencillos, ¿sí? Las máquinas obviamente son plegadoras. Hoy existen plegadoras CNC, como se imaginarán, ¿sí? Donde yo puedo obtener muchísimas formas. Las máquinas van posicionando las chapas donde tienen que ir en función de un programa y van haciendo los distintos plegados. Van cambiando las matrices automáticamente a medida que van avanzando los plegados en la chapa. Las piezas nunca tienen un solo plegado, por lo general no tienen un solo plegado, tienen varios, ¿sí? Y la máquina se va adaptando a esa forma, va a ir cambiando, digamos, de matriz, de posición, los topes, va variando en función de cuáles son los pasos de plegado que yo tengo que ejercer, ¿sí? Abajo, lo que vemos acá es una configuración típica de un plegado, donde yo tengo una estampa o matriz, el punzón, que es la parte móvil, ¿sí? Y la chapa en el medio. Obviamente este punzón cuando baje va a presionar, va a comprimir a esa chapa contra la matriz y le va a estampar, digamos, esa forma determinada, como estamos viendo a la derecha, ¿sí? En el caso de una matriz en B o de un plegado en B, ¿sí? Pueden ser a 90 grados, lo que se me ocurra, básicamente. Bueno, con respecto a lo que yo les decía de los radios mínimos, ¿sí? Los radios mínimos van a variar, digamos, en función de los materiales que yo voy a obtener, ¿sí? Fíjense que para los aceros, ¿sí? En el caso de los aceros, el radio mínimo va a ser igual al espesor, ¿sí? Que lo tengo acá. En el caso de que yo esté plegando, digamos, chapas, digamos, de aleaciones ligeras o de aleaciones de aluminio, por ejemplo, puedo llegar a obtener radios menores, incluso 0,4, 0,5 del espesor. En aceros no por una cuestión de tensiones, donde yo voy a aplicar, digamos, una fuerza determinada sobre esa carga y voy a generar tensiones de tracción en la parte, fíjense en este esquema, o sea, yo voy a obtener, digamos, fibras traccionadas en esta zona, fibras comprimidas en esta zona, ¿sí? Con lo que, digamos, el radio interior de la chapa plegada, ¿sí? Voy a tratar de graficarlo, este radio que yo voy a obtener acá, ¿sí? Los radios mínimos, en el caso de un acero, va a tener que ser sí o sí el espesor. Si ese radio va por debajo del espesor de la chapa, corro mucho riesgo en fracturarla, esa chapa, en vez de plegarla, ¿sí? Que cuando yo tenga la chapa plegada, ¿sí? Aquí aparezca una fisura, ¿sí? Porque excedí el límite elástico de ese material, ¿sí? La deformación fue tan grande, ¿sí? Que la chapa se fisuró. Justamente ese no es un plegado satisfactorio, entonces voy a tener que seguir ciertas reglas. Por ejemplo, que el radio mínimo de plegado tiene que ser el espesor de la chapa que estoy plegando, ¿sí? En el caso de los aceros. Si yo estoy por arriba del espesor de la chapa, mejor aún, ¿sí? Lo que nunca voy a poder plegar es una cosa así, ¿sí? Esto sí o sí va a tener que ser una chapa plegada con un radio determinado, ¿sí? Con este radio. Obviamente el radio mínimo en este caso es el interior, que va a tener que ser el espesor en mínimo, ¿sí? ¿Se entendió esta parte? Sí, ¿Sí? Bien. Eh, bueno, los doblados también pueden ser un poco más complejos, no necesariamente va a ser como vimos antes, donde yo solamente doblo un ala, puedo doblar dos al mismo tiempo, puedo tener matrices más complejas, donde tenga una matriz que cede, ¿sí? Ante un plegado de dos alas al mismo tiempo, como vimos en las animaciones al principio, ¿sí? Tengo que tener mucho cuidado con las luces que voy a dejar, de la misma manera que cuando vaya a punzonar. Eso lo vamos a ver en la parte práctica. Fíjense que la pieza doblada hace el plegado de ambas alas al mismo tiempo, ¿sí? En este caso. Este es un tema también a estudiar, en muchos casos lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Que son las dilataciones laterales. Si alguna vez vieron
chapas y sobre todo de chapas de bastante espesor. Estamos hablando, no sé, un plegado de una chapa de 16 milímetros, 12 milímetros, 19 milímetros, ¿sí? Son esas medidas no porque son caprichosas, sino porque las chapas vienen en espesores, digamos, que son en pulgadas, ¿no? O sea, media, este, 5 octavos, 3 cuartos. En chapas de mucho espesor, lo que voy a obtener cuando yo pliegue, digamos, una vista lateral, por ejemplo, que es esta, lo que voy a obtener es que el material se va a desplazar hacia allá y hacia allá. Eso se produce porque justamente las fibras interiores, si las que están del lado interior, ¿sí? En el radio de plegado, van a estar comprimidas y ese material al comprimirse y deformarse va a tratar de salir, ¿sí? Al contrario va a pasar arriba. Arriba lo que va a tratar es de contraerse, ¿sí? Entonces voy a obtener una divergencia, una diferencia, digamos, del espesor original de ese fleje en la zona plegada. Esa diferencia muchas veces me trae problemas y la voy a tener que tener en cuenta en función de mi diseño, por supuesto, ¿sí? Y eso lo puedo calcular. Lo puedo calcular justamente con este tipo de ecuaciones, donde es 0,4 del espesor de chapa dividido el radio de doblado en milímetros. Eso me va a dar una idea, ¿sí? De qué deformación lateral voy a obtener en esos plegados. Por supuesto que no para todos los plegados ese dato es importante, ¿sí? Muchas veces es un simple plegado de un fleje, de una chapa, de algo y no me interesa demasiado, o cuando el espesor es demasiado pequeño, fíjense en la ecuación, ¿sí? Es un 0,4 el espesor dividido el radio. O sea, cuando yo tengo espesores pequeños, ese valor de G es prácticamente despreciable, ¿sí? Entonces, la dilatación lateral lo voy a tener en cuenta en general en los casos donde yo pliegue o doble chapas de grandes espesores, ¿sí? Esta parte quedó, ¿no? Más o menos, ¿se entendió? Sí, sí. Sí. Bien. Bueno, muchos ejemplos acá de plegados, fíjense plegados escalonados, donde yo tengo varias operaciones, ¿sí? Tengo plegados previos, luego sigo otros, las formas correctas e incorrectas. Esto tiene más que ver con el diseño de las matrices, ¿sí? Más que con el plegado en sí, ¿sí? Cuál es más conveniente o menos conveniente, ¿sí? Donde yo voy a obtener punzones retráctiles, ¿sí? Fíjense en este caso, esperen que saco esto de acá. Este caso es bastante interesante, este de acá, ¿sí? Donde la matriz, digamos, yo puedo llegar a pensar, digamos, que esto es la manera correcta de hacerlo, digamos, con un positivo, con un negativo, la diferencia entre ambas matrices, el espesor de chapa, puedo decir, bueno, lo golpeo, lo prenso y obtengo la forma final. Bueno, eso no es así. ¿Sí? Porque obviamente la chapa va a tratar de moverse, va a tratar de salirse de esa posición en cuanto yo le hago un poco de fuerza. Entonces lo que se hace en lo que llaman matrices progresivas. O sea, con una primera zona que hace contacto, se retrae, luego que hacen contacto estas dos zonas, recién a la matriz comienza a cerrar y hace la forma central, una vez que lo tiene bien sujeto el material como para que no pueda, digamos, escaparse ni tratar de salir. El ejemplo de abajo también está claro, o sea, yo tengo que hacer un pequeño punzonado, obviamente lo voy a hacer primero, luego voy a plegar. ¿Sí? Eso es lo que están mostrando esto. Pero esto es, como les dije, más que nada son ejemplos de cómo se van pensando las matrices. Obviamente es una ciencia aparte, ¿no? O sea, es un tema técnico propiamente dicho y muchas veces caemos, digamos, en la experiencia del diseñador de las matrices, ¿no? Alguien que trabajó muchísimo con estos materiales, la va a tener bastante más clara que nosotros al momento de diseñar estas matrices. Entonces, este tipo de diseños son un poco más complejos, ¿sí? Tenemos que hacer mucha experiencia, pero bueno, son como para que vayan viendo este tipo de detalles en esta industria. Bueno, más ejemplos también, progresivos, digamos, con distintas etapas, ¿sí? Donde yo voy a ir plegando en distintas etapas. Pliego primero un ala, luego otra y así sucesivamente con matrices progresivas, ¿sí? Bueno, tabla de resistencias de materiales laminados. Esto no requiere mayor análisis. ¿Sí? Factor de retorno, cuánto vuelve el material. ¿Sí? Yo cuando un plegado lo tengo que, digamos, plegar un poquitito de más, ¿sí? Justamente para compensar
la deformación elástica. Ustedes saben bien que cuando yo llevo un material a una deformación plástica, hay una componente elástica intrínseca, ¿sí? Primero lo pliego, lo deformo plásticamente, pero cuando le levanto, digamos, cuando suelto la carga, por supuesto, al haber sido deformado de manera plástica, el material no vuelve a su forma de origen, pero sí hay un pequeño retorno, ¿sí? De ese plegado por esa componente elástica que todavía no pierde. Bueno, eso está tabulado, lo tengo que pensar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si yo quiero plegar una chapa a 90 grados, digamos, el plegado no tiene que ser a 90, tiene que ser un poquito más, ¿sí? Para que cuando yo, digamos, deje de actuar la fuerza que, o sea, la máquina, digamos, o sea, la matriz sobre esa pieza, el retorno elástico de esa pieza termine a los 90 grados, ¿sí? Entonces, eso lo voy a tener que calcular. Obviamente, están tabulados, hay algunas cuentitas que yo puedo hacer como para tratar de aproximar de antemano cuál va a ser ese retorno que yo voy a obtener de las piezas. Le hago una ¿Sí? consulta, profe. Sí, claro. Los gráficos y eso, ¿de qué libro está sacado? Y eso lo tenemos que buscar, o sea, está sacado un montón de fuentes. Por lo general son todos papers que vamos encontrando nosotros en internet. No ponemos las fuentes porque si no serían eternas, pero están todas. Están todas. Si te interesa, te lo podemos pasar. Sí, me interesa. Sí, ahí te digo que hay infinidad y sobre todo para lo que es esto, eh, hay muchísimos papers. Por lo general buscamos eso en publicaciones porque son más prácticas, ¿viste? Pero libros, bibliografía hay un montón, hay un montonazo. Así que si querés, mandanos un correo a José y copiame si querés y tenemos un montón de información para pasarte. Dale, O sea, joya. muchísimo, muchísimo más detallada, ¿no? Si te querés dedicar, digamos, al diseño de estas cosas. Sí, sí, es por eso. Bien, perfecto. Mandanos un correíto y te vamos pasando las fuentes y todo, y hay un montonazo, pero un montonazo de material. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es un poco lo que yo le comentaba, ¿sí? Para conocer los radios, etcétera. Esto en la parte práctica lo vamos a ver. ¿De qué se trata básicamente la parte práctica? Justamente ir determinando a dónde está la fibra neutra, ¿sí? La posición de la fibra neutra, sobre todo para calcular los desarrollos. ¿Sí? Porque, digamos, muchas veces los procesos de diseño, ¿sí? Yo diseño una pieza que desde la concepción es plegada, por ejemplo, pero bueno, luego tengo que pensar cómo voy a fabricar esa pieza. Entonces yo necesito una pieza como esa y después luego tengo que calcular el desarrollo. Bueno, ¿cuánto mide ese fleje si estuviese recto antes de plegarlo? ¿Cuánto mide ese fleje? O sea, ¿cuánto tiene que medir ese fleje para que luego de la operación de plegado de doblado termine con las dimensiones que yo necesito? Bueno, eso es parte de lo que vamos a hacer en la práctica, ¿sí? Calcular la posición del eje neutro, ¿sí? Para obtener el desarrollo. No siempre está en el centro de la pieza, tiene que ver con los radios, tiene que ver con los espesores, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir viendo, que no nos vamos a detener ahora, una serie de reglas y fórmulas que vamos a tener que seguir como para poder calcular esos desarrollos, digamos, de esa pieza plegada, ¿sí? Por ejemplo, nos dan esa pieza que nosotros tenemos que ver acá, nos dan esta pieza y nos dicen, bueno, tenemos que calcular el desarrollo de esa pieza. ¿Cuánto tiene que medir esa pieza? ¿Cuánto tengo que cortar ese pedazo de chapa para que luego de ese plegado quede con esas dimensiones finales? ¿Sí? Ese es el nombre muchas veces del diseño de este tipo de piezas de chapa plegada o punzonada, ¿sí? Y por supuesto calcular los esfuerzos de plegado, ¿sí? En el caso del corte y punzonado, ¿sí? Es más parecido al cizallado, ¿sí? Más que al plegado. Acá no vamos a plegar material, sino que lo que vamos a hacer, vamos a recortar un trozo, un pedazo de esa chapa, ¿sí? Con una forma determinada. Básicamente lo que vamos a hacer es perforarla, ¿sí? Con una geometría determinada. No necesariamente tiene que ser un agujero circular, puede ser un agujero de alguna forma, puede ser elíptico, cuadrado,
puede ser un estriado, puede ser la forma que a nosotros se nos ocurra. Pero básicamente la operación se trata de recortar una determinada, o sea, hacer un agujero con una determinada geometría en una chapa, ¿sí? Va a haber una pieza, digamos, móvil que va a ser el punzón, ¿sí? Va a haber una matriz abajo que va a conformar el segundo filo de ese conjunto cortante, ¿sí? Y en el medio la chapa que yo voy a perforar. Básicamente es lo que hacemos cuando agujereamos una hoja de papel para meterlo en una carpeta. Básicamente es eso. Eso se trata el corte o el truquelado o el punzonado. ¿Sí? Es lo que estamos viendo en ese caso, tanto en el caso del ejemplo como en la animación de abajo, no, de abajo a la izquierda, mejor dicho, lo que estamos viendo es una operación de punzonado donde yo pongo un fleje de chapa, que previamente pasó por un sliter, como estuvimos viendo antes, ¿sí? Lo corto al ancho necesario, lo bobino, digamos, y cargo en esa máquina, que es una máquina de corte continuo, cargo ese fleje de chapa que luego voy a ir cortando esos discos con los golpes de prensa como ustedes están viendo ahí. ¿Cómo se produce el corte? Muy parecido a lo que es el cizallado que vimos en un principio. ¿Sí? Voy a tener un punzón con con un determinado diámetro, una matriz inferior con otro diámetro que va a ser distinto. Acuérdense que en el cizallado yo tengo una luz entre cuchillas que va a tener que ver con las características del material y el espesor, ¿sí? Y voy a tener la chapa en el medio. Hay un detalle que va a ocurrir, o sea, un detalle que tiene ese equipo, tiene una tercera pieza, ¿sí? Que se llama prensa chapas, que es una pieza que va a ejercer algo de fuerza, ¿sí? Va a ejercer presión sobre la chapa para que ésta no se mueva ni se deforme, ¿sí? O sea, básicamente es la que me va a sostener la pieza mientras yo la estoy cortando con el punzón. ¿Sí? Que lo que estamos viendo en la operación de abajo, ¿sí? Eh, que es una de abajo a la derecha, que es una matriz múltiple y progresiva. Son varias matrices. Fíjense que lo que estamos viendo en la animación, por ejemplo, lo que puede pasar, que acá hace una operación determinada, o sea, en esta primera zona, ¿sí? Hace un perforado, en la segunda hace un siguiente perforado, en la tercera hace un recorte y en la cuarta y quinta hace distintos plegados. Entonces, con un solo golpe, ¿sí? Se llama matriz progresiva porque yo voy utilizando, digamos, distintas operaciones aprovechando el mismo golpe de prensa. ¿Sí? Los juegos que vamos a tener entre los punzones y las matrices aproximadamente van a ser lo que estamos viendo en esta tabla, ¿sí? En función de los espesores de la chapa. Chapas que vayan de 0,5 a 1,25, el juego, o sea, la diferencia diametral entre las piezas, entre el punzón, entonces entre la pieza móvil y la matriz va a ser de 1/10 de milímetro aproximadamente. Y así va a ir subiendo a medida que vaya aumentando el espesor de chapa. Si se acuerdan de la parte de cizallado, después por favor revéanlo, había una carga, ¿sí? Que iba a ir aumentando, una deformación plástica y luego aparecía una fractura que era un tanto oblicua que iba entre las cuchillas. Y si recuerdan, entre las cuchillas la luz no era cero. Si nosotros en este caso el diámetro del punzón y la matriz fuese el mismo, no podríamos cortar, ¿sí? Se clavaría esa chapa, se acuñaría una con la otra porque no tengo lugar para esa deformación, ¿sí? Y no tengo lugar para que aparezca esa falla, esa fractura que aparece en el corte y de esa manera se desprendan las piezas. No tienen que tener el mismo diámetro, el punzón es bastante más chico que el diámetro inferior de la matriz. ¿Sí? Bueno, obviamente cálculos de fuerza, también lo vamos a ver en la parte práctica, no nos vamos a detener demasiado en esto, obviamente vamos a utilizar la resistencia al corte, ¿sí? La tensión tangencial de ese material, el espesor y el desarrollo del corte, ¿no? Para calcular la sección resistente que vamos digamos, a tener que vencer con esa fuerza, ¿sí? Para poder producir el corte. También hay algo que se llama fuerza de extracción, justamente por un tema de rozamiento, que es cuánto me va a costar a mí sacar el punzón de esa chapa, ¿sí? Porque básicamente lo que se produce, si yo tengo, digamos,
matriz fija, tengo el punzón, exagerando la diferencia, ¿eh? Exagerando la diferencia. Tengo la chapa en el medio, ¿sí? Esto es la chapa. Lo que se va a producir es una deformación y exageradamente va a terminar así, ¿sí? Esto de acá se llama rebaba del corte. Y esa parte por lo general queda ceñida al punzón. O sea, la chapa que yo voy cortando se va a levantar junto con el punzón. Si se fijan en esta imagen, ¿sí? Lo que yo tengo, fíjense que la chapa se desplaza entre dos guías. ¿La ven? ¿Se ven ahí las dos chapas? El fleje se desplaza entre esas dos chapas. ¿Por qué? Porque si yo no tuviese eso, seguramente esa chapa se va con el punzón. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Justamente puedo calcular también que es entre 2 y un 7% de la fuerza para cortar va a ser la fuerza de extracción. Obviamente eso va a tener que ver con el correcto diseño de las matrices. ¿Sí? Típica forma de las matrices, fíjense, tengo un punzón que es el que sube y baja, ¿sí? El portapunzón que es el que va a tener la herramienta de corte propiamente dicha, la matriz que es la parte inferior, que es la responsable de ser el filo inferior de ese corte, ¿sí? Una guía por donde yo voy a meter el fleje de chapa, que es este que está acá, ¿sí? Que esa es la que me va a permitir que cuando suba este punzón, este fleje no se vaya con el punzón, que quede ahí, ¿sí? No es el responsable de hacer el corte, sí es el de retener la chapa cerca de la matriz y poder producir la extracción de ese punzón. Si no, se quedaría clavado en esa chapa por una cuestión de rozamiento y de característica del corte, ¿sí? Bueno, las holguras entre punzón y matriz las vamos a tener que calcular bastante finito en función del espesor de la chapa. Eso también lo vamos a ver en la parte práctica. ¿Sí? Bueno, esto un poco lo que veníamos hablando. ¿Sí? Acá también estamos hablando de lo que son los juegos, o sea, las luces entre punzón y matriz en función de los espesores de chapa. Por supuesto que tiene que ver con el material, porque la formación de esa rebaba o esa deformación o ese ángulo de cizallamiento entre la parte que se está moviendo y la parte que queda fija, que va a terminar produciendo el corte, tiene que ver con las características del material. No se comporta de la misma manera un acero que un aluminio o que un cobre o que un acero inoxidable, ¿sí? Entonces, siempre nos vamos a remitir a este tipo de gráficos que, como les mencionaba antes, hay un montón de bibliografía, hay un montón de ábacos, ¿sí? Donde yo puedo obtener por lo menos un valor orientativo de qué luz tengo que estar hablando, qué diferencia diametral voy a obtener entre el punzón y la matriz, ¿sí? Fíjense que para chapas de mayores a 6 milímetros estoy casi en 1 milímetro de diferencia, ¿sí? Entre punzón y matriz. O sea, no es poco, no es poco y lo voy a tener que tener en cuenta, ¿sí? Esto es lo que se llama matrices progresivas, lo que yo les comentaba. Fíjense que está la misma animación al principio. Fíjense que yo tengo un solo mango, un solo portapunzones y sin embargo voy a ir haciendo varias operaciones, ¿sí? Fíjense que en la primera operación lo que voy a hacer, voy a cortar este pedacito. Voy a corregir el espesor, ¿sí? El ancho de ese fleje. En la segunda operación, ¿sí? El fleje sigue siendo el mismo, ¿eh? Es la misma matriz con el mismo fleje. Hago el primer golpe, retiro esta porción de material, ¿sí? Con este punzón, ¿sí? Esta es la chapa. Paso, muevo el fleje a la siguiente función, o sea, a la siguiente posición, vuelvo a dar un golpe con la matriz y en esa segunda operación lo que hago, retiro este circulito de acá y hago un agujero, hago un troquelado de ese agujero. Pero ¿qué pasa? En la anterior volví a sacar uno de estos, volví a sacar un rectángulo de estos, ¿sí? Porque golpeó acá y golpeó acá, ¿sí? En la siguiente operación hago el corte del perímetro, ¿sí? Y cuando hice el tercer golpe, al mismo tiempo que corté ese perímetro, corté un segundo círculo
o sea, hice el punzonado del segundo agujero y corté un tercer ancho acá. ¿Se entiende? Y a medida que voy avanzando en posiciones, voy golpeando con esa matriz y voy haciendo las tres operaciones al mismo tiempo. ¿Se entiende? Entonces, obtengo en un solo golpe de matriz, o sea, mejor dicho, por cada golpe de matriz, obtengo la pieza final que es esta de acá, que lleva tres operaciones. Un recorte del ancho, esperen que lo vamos a volver a nombrar para que se termine de entender. Tres operaciones lleva esa pieza. Parto de un fleje con este ancho y las tres operaciones son un recorte del ancho, un troquelado, digamos, de ese agujero y un troquelado final de la forma exterior de la pieza. ¿Sí? Lleva tres operaciones. Ahora la estoy haciendo las tres al mismo tiempo. En un solo golpe de matriz hago las tres al mismo tiempo. No en la misma pieza, por supuesto. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Cómo es una matriz progresiva? Sí, sí. Entonces lo que obtengo es lo que vemos en esa animación. Al final, en esta animación estamos sumando un plegado. Fíjense que si ven en detalle, las animaciones están cargadas aparte después como para que las vean más grandes y las vean en detalle. Lo que sumo, además de todo el troquelado que yo tengo anterior, lo que sumo es un plegado. ¿Lo ven? Uno o dos plegados incluso me parece que son. ¿Sí? O sea, entre un fleje de chapa sale una pieza perforada, recortada, o sea, recortada, perforada y plegada. Todo en un solo golpe de matriz. Se llaman matrices progresivas. A medida que yo voy pasando, voy a ir golpeando sucesivamente y voy obteniendo, digamos, distintas etapas en el prensado. La ventaja de esto es que por cada golpe de matriz yo saco una pieza terminada, que por ahí requiere 3, 4 o 5 estadios distintos. Pero por cada golpe, o sea, no tengo que hacer 5 golpes para sacar una pieza. Por cada golpe saco uno, porque golpeo 5 veces. ¿Sí? Bien. Ahora pasamos a una variante, ¿sí? Donde yo no voy a cortar la chapa, la voy a deformar de tal manera que lo que voy a producir es una pieza cóncava, ¿sí? Un hundimiento en esa chapa. Voy a obtener lo que se llama un embutido. El embutido puede ser superficial, puede ser un embutido profundo, puede ser incluso un estampado donde yo tiene otras reglas el estampado, digamos, es como si fuera un embutido muy superficial. Pero en general un embutido también va a tener sus reglas en función de los diámetros que yo voy a obtener, del punzón y de la matriz, ¿sí? Pero lo que voy a obtener acá va a ser una pieza, digamos, como le dije antes, cóncava, pero no tengo que llegar a la rotura de esa pieza, ¿sí? Por ejemplo, no sé, las piletas de la cocina de acero inoxidable. Esos son embutidos, ¿sí? Eso parte de una chapa donde yo con un golpe de matriz eh, voy a embutir esa chapa, voy a estampar de alguna manera esa chapa contra una matriz que tenga la forma, digamos, final que yo necesito y voy a deformar de tal manera que voy a obtener esa pieza cóncava, como si fuese una olla, como si fuese, no sé, un termo, por ejemplo, de acero inoxidable, que son piezas embutidas, ¿sí? Una pileta de acero inoxidable de la cocina, son muy comunes ese tipo de operaciones. Y todas las piezas, digamos, envases de acero y ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Cómo lo voy a producir? Justamente de esa manera. Voy a tener un punzón, una matriz, pero en este caso no la voy a cortar la pieza, sino que la voy a presionar, ¿sí? Voy a presionar, por ejemplo, en este caso, un disco, donde el diámetro exterior de ese disco se va a reducir en función del largo, ¿sí? Voy a reducir el diámetro, ¿sí?, de esa pieza, ¿sí?, a medida que el largo de la pieza va aumentando. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Sí? Bien, vamos a borrarlo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Sí? La chapa inicial es la blanca. La pieza final, luego que termino de embutir, es la pieza amarilla. ¿Sí? O sea, ¿qué pasó? Crecí en este largo y me reduje en este diámetro. ¿Sí? Transformé una pieza plana en una pieza, digamos, profunda. ¿Se entiende?
¿Cómo logro eso? ¿Cómo logro esa deformación? Por supuesto que con un correcto diseño, ¿no? Los diámetros, estos radios, ¿sí? Tienen que ser correctos. Estos radios tienen que ser correctos, ¿sí? Y luego tengo lo que se llama pisador. Si yo no tuviese esta pieza que está acá, esta pieza que está acá, que es una pieza que ejerce mucha presión sobre esta cara, ¿sí? Lo que va a pasar es que la pieza se va a plegar hacia arriba y va a quedar lo que se llama budinera, ¿sí? Se va a arrugar y no va a avanzar, digamos, a lo largo de esta matriz. Y entonces yo lo que obtengo es un pisador. Entonces la chapa lo que va a hacer, esperen que voy a borrar todos estos garabatos, ¿sí? Va a avanzar en esta dirección, va a fluir en esa dirección a medida que el punzón descienda. Eso se llama embutido. En función de la profundidad puede ser un embutido superficial, puede ser un embutido profundo, ¿sí? Tiene que cumplir varias reglas, ¿sí? Obviamente las relaciones entre los diámetros para un correcto proceso tengo que obtener una determinada relación entre el diámetro de la matriz, el diámetro del punzón y el espesor de la chapa, ¿sí? El juego entre esos dos va a tener un máximo y un mínimo en función de qué material voy a tratar y además, y muy importante, yo no puedo pasar de un diámetro determinado a cualquier otro diámetro. Yo si quisiera pasar esta chapa a un diámetro, por ejemplo así, lo que es, no sé, un tubo de ensayo, ¿sí? Yo no podría pasar de un solo proceso, ¿sí? ¿Se entiende? No podría, ¿sí? Porque este proceso tiene un límite. Entonces lo que voy haciendo van a ser embutidos progresivos, ¿sí? El primero, reduzco un diámetro. El segundo, voy a utilizar la pieza en amarillo para hacerle una embutición, por ejemplo, más profunda a un diámetro más chico, ¿sí? Y luego un tercer embutido, voy a ir a uno más chico y más largo. ¿Se entiende? Va creciendo esta longitud en detrimento de este diámetro. ¿Se entiende, no? Sí. Bien, y los punzones, o sea, los embutidos van a ser progresivos. Lo mismo que antes. Cuando veamos la parte práctica, van a ver que yo voy a calcular, digamos, si yo quiero yo parto una chapa de un determinado diámetro y la quiero embutir hasta otro diámetro determinado mucho más pequeño, yo voy a tener reglas, ¿sí? O voy a obtener maneras, voy a tener maneras de calcular cuáles van a ser los pasos intermedios de embutición. Bueno, voy de un diámetro a este diámetro, de este diámetro a este, y así voy reduciendo y voy a calcular los diámetros máximos, mínimos y la cantidad de pasos que yo voy a tener que obtener, que voy a tener que aplicar como para que esa pieza no se rompa, ¿sí? Poder lograr a esa tremenda deformación sin romper esa pieza y lograr el envase, por ejemplo, que yo quiero. No lo puedo hacer de una sola vez, ¿sí? Lo voy a tener que ir, digamos, esperen que quiero, bueno, los cálculos de fuerza, por supuesto, y quiero ir mostrándoles, también voy a calcular los esfuerzos del prensa chapa, quiero ir mostrándoles las distintas etapas, que es esto que yo les quería mostrar acá. Las embuticiones sucesivas. O sea, de la chapa plana, yo no puedo llegar a esta pieza de un solo paso, ¿sí? Porque la voy a romper. O sea, lo más probable que se fisure y la termine perforando. Entonces, lo que voy a hacer, voy a obtener dos pasos intermedios. Del plano paso a esta segunda instancia. Esa segunda instancia voy a reducir un poquito más el diámetro y aumentar el largo. Y finalmente, mi etapa, la última etapa que va a tener mi diámetro final, ¿sí? Con esta longitud final. ¿Sí? ¿Se entiende? Típico proceso intermedio va a ser este que nosotros estamos viendo acá. Fíjense que acá yo tengo un plano inclinado por donde la chapa va a circular mucho más fácil, ¿sí? Ahora déjenme si me abre los videos. Ujú, ujú. Bueno, los tengo aparte, después se los voy a mostrar los videos de embutición, ¿sí? Esa cantidad de pasos y esos diámetros que voy a llevar los pasos, los voy a tener que elegir con algunas reglas como estas, ¿sí? Tabla
que son tablas para determinar el número de embuticiones, los diámetros, las alturas máximas. ¿Se entiende el concepto, no? Como voy escalonando, justamente para no tener mucha deformación de una sola vez, que lo único que voy a producir va a ser romper la chapa. Estas reglas que yo estoy viendo acá, los distintos diámetros intermedios, cómo puedo llegar desde el diámetro D de ese disco de chapa hasta el diámetro de 1, que es mi pieza final, voy a elegir los diámetros intermedios, la cantidad de etapas, ¿sí? Eso, vamos a ver este tipo de reglas, ¿sí? En la parte práctica, justamente, que es lo que vamos a hacer con Diego, ¿sí? Bueno, distintas fórmulas como para calcular las embuticiones intermedias, los diámetros máximos, mínimos, ¿sí? Todos tienen que ver con las alturas, con los diámetros, con los espesores de chapa, con las características del material. Por supuesto, son procesos que tienen que ir bien lubricados. Hay muchísima deformación plástica, ¿sí? No nos vamos a detener en los ejemplos, ¿sí? Bueno, como verán, hay un montón de información, pero no quiero pisar la parte práctica ni quiero que quede luego demasiado repetitivo, ¿sí? Lo que vamos a hacer, digamos, con los problemas de embutición. Hasta acá fuimos bien, Sí, sí. ¿se Sí, entendieron bien los profe. procesos? Bien, excelente.